enormes, miden metros. Están las microondas con las que cocinamos, el espectro infrarrojo, el espectro visible que va del rojo al violeta y que el consolidador produce la luz blanca, como cualquiera de estas lámparas que estamos viendo acá, o la luz que nos alcanza a entrar de la calle. Y ya más chiquiticas tenemos la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos, que son de longitud de onda muy pequeñitas. Ahora, las propiedades de la luz láser que la hacen distinta a las demás ondas electromagnéticas son 4, que las vamos a describir. La luz láser es amplificada, monocromática, unidireccional y coherente. Vamos a describir cada una de ellas. Amplificada, ¿qué quiere decir? Que en una cavidad o en un resonador óptico donde se produce el láser, es decir, en este láser que yo estoy utilizando, que es un láser de baja potencia, que está hecho para esto, para dar clases. Entonces, allá en el interior hay una cavidad muy pequeñita, pero que tiene todos esos elementos como cualquier láser lo tiene. Tiene una cavidad que le llamamos cavidad de resonancia. Tiene un medio activo, que puede ser un sólido, un líquido o un gas, que va a ser estimulado por algo, en este caso por una corriente eléctrica. Es decir, este es estimulado por una corriente eléctrica porque esto tiene una batería, ¿cierto? Y un sistema de bombeo, que es un sistema donde los átomos son excitados y al interior del átomo entonces sucede un intercambio de órbita de los electrones. Es un fenómeno físico un poquito más complejo, pero básicamente lo que está haciendo en ese átomo es que si yo lo estimulo con un fotón, en este caso con la batería, entonces ese átomo yo le introduzco un fotón y luego se amplifica allá adentro y ese átomo produce 2 fotones idénticos al inicial. Es algo parecido a la mitosis, si valiera el ejemplo entre física y biología, ¿no? Entonces, como aquí hay unos espejos en esa cavidad, esos átomos van reflejándose y cada vez que rebota en uno de los espejos se producen 2 más 2 más 2, o sea, se van duplicando. De 2 salen 4, de 4 salen 8, 16, entonces es una exponencial geométrico y entonces eso es lo que significa el tema de la emisión estimulada o la amplificación de la luz. Todo allí sigue rebotando, pero uno de los espejos es parcialmente reflectante, o sea, tiene un orificio de salida por donde finalmente sale la luz láser. La energía no se agota porque en tanto esté estimulada por una corriente eléctrica, como en este caso, seguirá haciendo esa reproducción de fotones. El fotón es la unidad mínima de la luz, conociéndose entonces como el proceso de emisión estimulada. Aquí lo ven en un aparato parecido a este, cómo se produce esa luz, ¿ok? Lo segundo, la monocromaticidad. Ustedes ven que este láser es de color rojo y no puede ser sino rojo. Y algunos dirán, pero yo tengo un láser en mi casa, yo tengo un gato y los gatos juegan con la luz láser y yo tengo uno que alumbra verde, azul y rojo. Entonces son 3 láseres en uno, ¿sí? Entonces, pero yo no le puedo mover a esto nada, no le puedo cambiar el color, o sea, no le puedo cambiar la longitud de onda y no le puedo cambiar la velocidad. Eso siempre viajará a 300.000 kilómetros por segundo si fuera en el vacío y en el aire un poquitico menos, ¿ok? Mientras que la luz blanca pues tiene la descomposición de 7 colores, como la que estamos viendo acá. Es luz blanca, pero es la suma de 7 colores lo que estamos viendo. En tanto, aquí todos los fotones son idénticos, ¿ok? O sea, todos comparten la misma longitud de onda. Unidireccionalidad, ustedes están viendo, yo estoy emitiendo un punto de color rojo y a la pared de allá me llega un punto de color rojo, ¿cierto? No se dispersa como esta luz, que tal vez con una lámpara de esta yo puedo iluminar casi todo el recinto. ¿Estamos? O con el foco del proyector. En tanto, la luz láser es unidireccional. La coherencia ¿qué quiere decir? Que no importa el tiempo y la distancia, esta luz mantendrá las mismas propiedades. O sea, no será ni más grande, ni va a cambiar la longitud de onda, ni va a cambiar la velocidad. Eso es coherencia, ¿ok? Y la luz láser, como cualquier otra luz, se rige por unos fenómenos ópticos. Los fenómenos ópticos son las características de cualquier luz. Una luz, entonces, se transmite. Cuando yo oprimo el botón, estoy transmitiendo la luz, solo que aquí no se ve, a no ser que yo le ponga algo. Si yo pongo humo, pues se va a ver el láser acá. Si pongo espejos, pues va
a reflejarse y a rebotar la luz por todas partes. Entonces se transmite, se refleja. Si ustedes ven el botón, el punto rojo, es porque la luz se está reflejando. Si yo me veo en el espejo, es porque me reflejo, ¿cierto? Yo no me veo en la pared porque la pared no tiene la capacidad de reflejarme, ¿cierto? Pero en ese vídeo me puedo ver parcialmente, entonces puedo hacer una reflexión difusa. Entonces es otra propiedad. La refracción, cambio de medio, o sea, si yo paso del aire al agua, cambio de ángulo. La dispersión o scattering, que ya la explico también, y la absorción. ¿Qué es importante de todo eso? Que solamente la luz que va a ser absorbida va a ser la que va a producir efecto en un tejido. Ahora vamos a hablar de láser de baja potencia y láser de alta potencia. En cualquiera de los dos escenarios, la luz láser que va a producir en un tejido un efecto cualquiera es la que va a ser absorbida, no la que va a ser reflejada, ni la que va a ser transmitida, ni la que va a ser dispersada. ¿Ok? Entonces, y aquí en una forma muy sencilla, en un recipiente cuadrado de ellos, ustedes pueden explicar todos los fenómenos ópticos. Pero incluso, a veces uno necesita hacer experimentos ustedes de pronto con hermanos menores, que ustedes son chiquitos, no tienen hijos, me imagino. Con hermanos menores que tienen la tarea para la feria de la ciencia en el colegio, y Dios mío, y que hay que inventar una super máquina, ¿no? Miren, todo lo que yo acabo de decir, ¿cómo se puede explicar con un vaso con agua y un láser de estos? Miren, transmisión, cambio de medio del aire al vidrio, del vidrio al agua, se produce refracción, por eso el cambio de ángulo, dispersión, como que se vuelve borrosa la luz. Aquí hay una reflexión, porque el láser no puede salir del agua. El láser puede entrar desde afuera hacia el agua, pero no puede salir del agua. Eso incluso es lo que se llama reflexión total interna, que es como funcionan las fibras ópticas. ¿Ok? Doctor, Dime. como digo, existen distintos fenómenos ópticos, pero ¿de qué depende de que un tejido biológico, por así decirlo, absorba o no absorba el láser? Ese es el resto de la clase. Gracias por la pregunta. La dispersión, miren, yo tengo la luz unidireccional, coherente, ¿cierto? Pero si yo pongo una luz en un dedo, esas sustancias que están dentro del dedo, que las vamos a ver que son cromóforos, que son parte de que la selectividad de que un láser funcione aquí o funcione allí, ¿ok? Y este es un ejemplo que me gusta mucho porque la física hay muchas formas de enseñarla, de aprenderla. Pero miren ustedes con este diagrama, esto es un dibujo en un papel, ¿cómo se puede explicar el fenómeno de la refracción? Está el papel limpio, ahora le ponemos un vaso, lo llenamos de agua y por refracción, miren la imagen cómo se mueve. Eso ustedes lo pueden hacer en casa. Quitan el vaso y pasa esto, ¿sí? Entonces miren una forma tan fácil, tan sencilla y tan bonita de explicar el fenómeno de la refracción de la luz, y eso hace que la física sea bonita y sea asequible para aprender. Ahora, ¿qué tan segura es la luz láser? Porque algunos dirán, pero el láser, si la paciente está embarazada, no puede utilizar el láser, son mitos, como en todo, el láser tiene mitos y realidades. Como ya vimos, la luz láser no es de rayos X, ni de rayos gamma, ni de rayos cósmicos. La luz láser utilizada en odontología y medicina es sobre todo luz visible. Este es un láser rojo, pero este no es un láser de uso en medicina y odontología. O sea, yo con esto no me voy a curar nada. ¿Okay? Pero los láseres de diodo, incluso tienen, algunos de ellos son de color rojo. ¿Okay? Entonces, los láseres de uso en medicina y odontología están con el espectro visible, en el infrarrojo, que tampoco es ionizante, y el espectro ultravioleta, que lo usan los oftalmólogos para su cirugía de córnea, la cirugía refractiva. Entonces, ¿es ionizante el láser? No. ¿Yo puedo irradiar a una persona embarazada con un láser? Sí. Lo que no puedo es irradiar ciertos órganos como la tiroides, por ejemplo, porque puede haber estimulación de células y producir un hipertiroidismo y tal. Pero no voy a tener ningún efecto en el feto de una mamá por el hecho de yo irradiarla con el láser. ¿Ok? Lo que sí es que el láser necesita, el órgano más sensible a los láseres es el ojo humano.
y por eso todo equipo láser necesita gafas de protección para el paciente, el operador, el auxiliar y todos aquellos que se encuentren alrededor del paciente. Ahora bien, diferentes tipos de láseres. Entonces, si yo quisiera agrupar en una diapositiva, yo no sé si todos, pero por lo menos la mayoría de los láseres que existen, miren esto, es un desorden. Y eso que el proyector es de altísima calidad y me permite leer las letras, pero esto sería una locura, ¿cierto? Entonces, porque claro, el láser se usa en la industria para cortar metales, para la fabricación de automóviles, aviones, cortar piezas de madera, de papel, de plástico, en fin. Pero lo que nos interesa en esta clase es los diferentes tipos de láseres en medicina y odontología. ¿Qué es lo que distingue un láser de otro? Más allá del tamaño, el precio, la potencia. Lo primero, la longitud de onda. Nosotros ya dijimos, la velocidad siempre será la misma, ¿cierto? Pero la longitud de onda es la que cambia. La longitud de onda entonces se expresa en nanómetros, pero nosotros decimos color. O sea, yo puedo decir, ¿de qué longitud de onda es este láser? Rojo. Pues claro, la pregunta, o sea, literalmente no responde la pregunta. Pero si yo dijera, ¿y cuánto es la longitud de onda del color rojo? Está entre 600 y 700 nanómetros en el espectro electromagnético. ¿Ok? Entonces, eso es lo que verdaderamente distingue un láser de otro. Los láseres tienen medios activos, que pueden ser sólidos, líquidos o gases. La pregunta que tú hacías, el cromóforo. Los cromóforos son sustancias que están en los seres vivos y que tienen la capacidad o no de ser selectivos o de absorber ciertos tipos de láseres. Con eso ya empiezo a responder tu pregunta. Modo de funcionamiento, continuos impulsados y láseres de baja y alta potencia. Este es un láser de baja potencia. Es un láser que, si yo, pues si radio el ojo constantemente, puedo dañar la retina. Pero yo no tengo que usar las gafas para dictar la clase, ¿cierto? Entonces, pero es un láser de baja potencia porque el propósito que tiene es únicamente iluminar un punto en una pizarra, en un tablero, en una pared. Entonces, en medicina y odontología, ya lo dijimos, los láseres son infrarrojos o visibles, es decir, no puede haber láser de luz blanca, no existe un láser de luz blanca, porque ya vimos, la luz blanca es una unión de 7 colores, ¿cierto? Entonces, dentro del espectro visible yo puedo tener láseres azules, verdes, rojos, ¿sí? Y láseres ultravioleta, que repito, los usan los oftalmólogos. En odontología hay en camino unas propuestas de láseres ultravioleta para aclaramientos dentales, pero es algo que todavía está en camino. Yo no conozco todavía un dispositivo láser ultravioleta para uso odontológico, pero la cirugía de córnea refractiva para corregir la miopía y otros defectos se hace con láseres ultravioleta. Esta es una gráfica que nos acompaña a los que estudiamos láser y es una gráfica con la que uno podría editar toda esta clase sin salirse de la gráfica. En esta gráfica hay unas sustancias arriba que dice oxímero, argón, KTP, diodo, neodimio YAG, que son básicamente elementos o compuestos químicos, que son los medios activos de un láser. En la mitad de la gráfica hay unas sustancias que tenemos todos los seres vivos: el agua, el ADN, la hemoglobina, la melanina, la hidroxiapatita. Y aquí tenemos la longitud de onda en nanómetros. 4 a 700 el espectro visible. El espectro infrarrojo es muy grande. Mire, van desde los 1000 nanómetros, perdón, desde los 700 nanómetros hasta los 10.000, o sea, 10 micrómetros, o 10 micras, como se dice popularmente. Y en esa franja tenemos varios láseres. Y tenemos unas gráficas que, con esto empiezo a responder tu pregunta. Tenemos unas curvas que hablan de niveles de absorción, o sea, la capacidad de una sustancia de absorber el láser, o de no absorberlo y dejarlo pasar derecho, que es lo que se llama transmisión o penetración. Entonces, los que absorben harto están arriba y los que transmiten harto están abajo. ¿Estamos? Entonces yo les podría hacer, y aquí tenemos unas sustancias, yo creo que ya les podría hacer una primera pregunta. De acuerdo con esto, y entendiendo la gráfica y los colores que corresponden a cada sustancia o cromóforo, ¿cuál sería el láser más selectivo por la hidroxiapatita? Dilo duro. Ya lo dijiste, dilo duro.
el CO2. ¿Qué es CO2? Un gas. Y es un gas con el que se fabrican ciertos tipos de láseres. Entonces, y es un láser que tiene una mediana absorción bastante alta por el agua, ¿sí? Lo que pasa es que es un láser que no lo usamos en odontología mucho porque es un láser que emite en modo continuo, entonces produce calor, y es un láser muy costoso. Entonces, realmente en odontología, en Colombia, por ejemplo, no hay mercado de láseres de CO2, que yo sepa el más cercano están en Miami, para uso odontológico, pero son láseres muy, muy costosos. Entonces utilizamos láseres que tengan una bastante alta absorción por el agua, bastante alta absorción por la hidroxiapatita, como el herbiocromo y herbioyac. En Colombia hay 4 láseres de esos disponibles en el mercado. Y si yo les dijera a ustedes, díganme un láser que tenga muy baja absorción por la en la hidroxiapatita. Dime. El diodo. Y eso, entonces ahí empieza la selectividad de los láseres. Y ustedes dirán, uy, esto me confunde, esto es algo nuevo. Miren que les voy a mostrar algo que no es nuevo. Bueno, aquí vamos de menor a mayor longitud de onda. Y miren una radiografía. ¿Y por qué traigo aquí una radiografía? Porque los rayos X son ondas electromagnéticas, ¿cierto? Que se absorben con diferentes coeficientes en distintos cuerpos. Pero como son ondas electromagnéticas también cabe el ejemplo. Y nos muestran que es una radiografía, es una proyección de imágenes en escala de grises, que van del blanco hasta el negro. ¿Estamos? Y si yo le pongo coeficientes de absorción, o sea, si yo metiera los rayos X en esta gráfica, que no están, porque los rayos X no se pueden amplificar, pero son ondas electromagnéticas también. Yo les diría a ustedes, en esa radiografía, ustedes saben que hay implantes, que hay coronas, que hay unos dientes, que faltan otros, que hay hueso, ¿cierto? Yo les diría, ¿qué es lo que más absorbió los rayos X en esa radiografía? Absorbió. Los metales, en general. ¿Sí? El implante o las coronas, ¿cierto? Y yo les diría, en esa radiografía, ¿ustedes están viendo el músculo macetero? No. ¿El músculo macetero tiene una alta absorción o una alta penetración por los rayos X? Penetración. Alta penetración. O sea, los rayos X atraviesan los tejidos blandos. Sí, a veces se ven unas pequeñas siluetas, ¿cierto? Pero eso quiere decir una baja absorción. Pero eso no es bueno ni malo. Es bueno porque me permite ver los dientes a pesar de que los rayos X estén afuera de la cara del paciente. Entonces, los órganos tienen coeficientes de absorción. Cuando ustedes meten al horno microondas algo para cocinar, el almuerzo entero, ustedes van a ver que lo que tiene agua se calienta mucho más que lo demás. Ustedes meten un pan seco y escasamente se calienta, ¿cierto? Pues ustedes meten un pastel con dulce adentro y ese dulce que tiene agua se calienta mucho más. Entonces, porque las microondas también tienen coeficientes de absorción y penetración, que también son ondas electromagnéticas. Entonces, gracias a ese gradiente de absorción y penetración, tenemos los rayos X, que vuelvo y repito, no son más que una proyección de imágenes en escala de gris, ni siquiera en color. Del blanco al negro pasando por todos los tonos de gris. Así de sencillo. Entonces con el láser pasa lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer una cavidad en esmalte y dentina, con un láser tengo que utilizar un CO2, pero ya dijimos las desventajas, utilizamos un láser de herdio. Y si yo quisiera hacer una cavidad con un diodo, no lo voy a lograr jamás, porque no hay absorción en esmalte y dentina. ¿Estamos? Esos elementos que ustedes vieron arriba son elementos que están en la tabla periódica. Si yo tengo un láser de herbiocromo, entonces tengo el herbio que está en la tabla periódica y tengo el cromo que es un metal. Todos los elementos están en la tabla periódica. Entonces a eso obedecen los nombres de los láseres por el medio activo que utilicen y generalmente son elementos sólidos, líquidos o gases, entendiendo, ya lo dijimos, un láser de CO2 por ejemplo es un láser en forma de gas. Este es un láser sólido porque tiene allá adentro muy pequeñito un semiconductor donde hay unos elementos, el arseniuro de galio y tal, que son metálicos y es un láser de estado sólido. Entonces,
Por eso aquí se habla de láseres de diodo o láseres semiconductores o láseres de estado sólido. Los láseres de diodo son los que más se usan, podríamos decir que sí, pero no porque sean multitasking, que tengan la mayor selectividad, sino porque son los más baratos. Entonces, y entre esos láseres, muchos de ellos están comercialmente en Colombia, estos son americanos, pero está este láser que es de fabricación china, entonces pues eso también hace honor al precio que cuesten. Los láseres de Erbio, cromo Erbio Jack para esmalte y dentina son bastante más costosos. Esta mañana les decía, un láser de Erbio Jack, o sea, un láser de Erbio en Colombia, el más barato, hay 4 marcas, vale $55.000. Entonces no todo el mundo puede acceder a ellos, ¿cierto? Y con la gráfica me sigo acompañando. Yo voy a hacer una cavidad en esmalte y dentina, entonces utilizo un láser de Erbio cromo que tiene la capacidad de penetrar el esmalte y la dentina como si fuera una fresa. Con un láser de diodo yo puedo irradiar a través del esmalte y la dentina y llegar a pulpa sin tocar el esmalte y la dentina, o sea, tocándola así pero sin hacerle nada. Mejor dicho, para un láser de diodo, el esmalte y la dentina no existen, ¿ok? Son transparentes. Como para los rayos X, los tejidos blandos son transparentes. Y pues con el ejemplo de los rayos X creo que lo pueden entender fácilmente. Pero si yo aumento la potencia de ese láser de diodo, yo puedo hacer una gingivectomía a un paciente con el mismo láser de diodo. Porque el láser de diodo es altamente absorbido en la hemoglobina, en la melanina, ¿cierto? Y con este ejemplo de esta animación que ven abajo a la izquierda, tenemos un molar sano, es un diagrama, ¿no? Y lo estoy irradiando con un láser de diodo. Ese láser de diodo va a llegar a la pulpa, no importa desde dónde irradie yo el molar, eso sí que no haya obturaciones, y voy a llegar a la pulpa. Pero si por el contrario yo irradio ese molar con un láser de Erbio cromo o de Erbio Jack, va a pasar lo siguiente. Va a ser absorbido donde la gráfica nos dice, en esmalte y dentina. Y si yo quisiera llegar a la pulpa, tengo que pensar en que el láser fuera una fresa y taladrar el esmalte hasta que llegue a la pulpa por una exposición directa. ¿Estamos? ¿Respondí a la pregunta? Igual me queda el resto para terminar de la respuesta. Doctor, Dime. ¿el láser genera calor? Buena pregunta. Claro, muchos generan calor y muchos procedimientos se hacen con calor. Pero al mismo tiempo que se está irradiando con el láser, ¿se está irrigando o no? Para no Depende del tener láser. irritación pulpar. Depende del láser. Entonces, allí vamos ahorita. Como los láseres de diodo tienen una poca absorción en agua. Entonces no son selectivos utilizando refrigeración. Pero los láseres de Erbio cromo y Erbio Jack, gracias a la absorción alta por el agua, en la medida en que van trabajando, van irrigando con agua. Entonces los procedimientos son refrigerados, llamémoslo así. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, para hablar digamos de todos los láseres, pero ya viendo el objeto, el producto, un poco dejando la gráfica, tenemos láseres de diodos. Este es un láser de Erbio Jack, que es el que les digo que llegó a Colombia hace un año, fabricación en Israel. Láseres de neodimio Jack, que los utilizamos, por ejemplo, si ustedes han visto por, amigos, hermanos, que estudian arquitectura y tienen que ir a cortar las piezas de cartón, madera, plástico a una papelería, lo cortan con un láser, ¿cierto? Las puertas, las ventanas de sus maquetas, esos son láseres de neodimio Jack. Y también se usan para corte, soldaduras de metales. Erbio cromo, que también es un láser comercialmente en Colombia. Podríamos decir que los láseres más usados en odontología están arriba y los menos abajo. Aquí como ejemplo el láser de CO2 sí se utiliza mucho en dermatocosmética, para quitar manchas, para arrugas, para hacer peeling, cosas que los dentistas no hacemos. El láser de Alejandrita, que es el número 1 para depilación con láser, y otros, pero hay muchos más. Los que están nombrados aquí arriba también son algunos. Y esto es un aplicativo, si quieren darle una foto a esto, de la fábrica Light Touch, de ese láser de Israel, en el que, una vez me puse a agrupar cosas con 3 referencias de láser: Erbio Jack, diodos y CO2, en donde se muestran los aplicativos de cada uno de ellos, y los puse como referente. Entonces luego eso se volvió una ficha
comercial y pues sin ningún vínculo más que confianza y amistad, lo en el crédito y se utiliza hoy en día en todos los proyectos de producción de ese láser fabricado en Israel. Muy bien. Ahora, ¿el láser genera calor? Sí, dependiendo del procedimiento que queramos hacer. Entonces aquí empezamos a abrir dos enormes páginas para el láser. El láser de baja potencia, que es interacción fotoquímica, o también se llama láser frío, que produce los procesos de fotobiomodulación o la terapia fotodinámica, que es también láser de baja potencia acompañado con unos colorantes. La persona más experta que yo conozco en terapia fotodinámica es este señor que está acá. Conoce muchísimo del tema y en endodoncia se utiliza muchísimo ese protocolo de terapia fotodinámica. Y la interacción fototérmica es el láser cuyos efectos son visibles, por eso aquí están los ojitos y aquí está el cerebro. No es acto de fe, es saber y con unos cálculos de dosimetría acertados producir los efectos que esperamos, pero efectos no visibles. O sea, el alivio del dolor no es visible, ¿cierto? Entonces aquí están, mediante procesos de vaporización, coagulación, carbonización térmico, fusión, fotoablación, se rigen por los protocolos de láser de corte o láser quirúrgico. ¿Ok? Entonces, en todos los casos, el láser tendrá que ser absorbido, ya lo dijimos, por principio óptico. Entonces, un láser de baja potencia será irradiado, reflejado, dispersado, eso no importa. Lo que importa es en superficie o a distancia, dónde será absorbido para producir el efecto que yo quiera como clínico. Porque los láseres tienen capacidad de penetración. Un láser de diodo utilizado para baja potencia puede penetrar entre 4 y 5 centímetros. O sea, yo puedo atender un trastorno temporomandibular desde afuera de la piel y llegar a la cápsula y atravesar la cápsula y aliviar, disminuir el edema, por ejemplo. ¿Sí? Por selectividad de los tejidos. Incluso se dice, sí, pero es que yo tengo, paciente tiene un trauma un politraumatismo y afectó hueso, pero tiene un hematoma. Entonces, pues obviamente mucho de ese láser va a ser absorbido en la hemoglobina. Pero si el tejido superficial es sano, yo puedo comprimir el tejido, producir cierta isquemia y decirle a la hemoglobina, quite de ahí, yo voy más abajo, ¿cierto? Entonces son ya tips clínicos que se utilizan para uno aumentar la penetración y la selectividad de un láser. Miren cómo yo puedo llegar a una articulación, entonces con un láser de baja potencia, atravesando todos esos tejidos superficiales y llegar al órgano dañado, siempre donde será absorbido la luz láser. Y en láseres de alta potencia, dependiendo de la temperatura que yo le aplique al tejido, voy a tener unos efectos, pero los efectos no son malos. Pueden ser malos si se me fue la mano, si sobrecalenté el tejido, si yo quería un protocolo de baja potencia y puse mal el láser y terminé quemando la piel del paciente. Y eso pasa muchas veces cuando se dictan cursos masivos y la gente no se concentra y estoy radiando y me pongo a conversar y suena el celular y no sé qué, y se han visto cosas que pasan y hay que tener cuidado. O en los eventos comerciales, donde está el vendedor de láser y mire acá, y entonces le pone en la mano, los vendedores de láser tienen las manos llenas de puntos negros porque haciendo demostraciones, y fuera de eso no se ponen gafas, bueno, hay muchas cosas que sí pasan como eventos adversos con esto. Pero o sea, si yo quiero hacer un corte de un tejido, yo tengo que quemar el tejido, ¿no? En baja potencia, este artículo me gusta porque si bien no es muy nuevo, tiene 2 años, resume, digamos, el estado del arte actual del láser de baja potencia, atribuyéndole primero nombres correctos. Jamás hablen de bioestimulación. Los vendedores de láser dicen, yo voy a hacer un procedimiento de bioestimulación, porque es un procedimiento de baja potencia, pero es que con baja potencia yo no siempre pretendo estimular, yo a veces pretendo inhibir procesos, ¿cierto? Entonces, con eso es un término incorrecto. Se habla hoy en día, incluso el MESH atribuyó desde los años 60 el término o acuñó el nombre de Low Level Laser Therapy o fotobiomodulación, es el término correcto para hablar de láser de baja potencia. Y agrupados en siglas está PBM, PBMT, o sea, terapia de fotobiomodulación en inglés, o LLLT. Ustedes pueden hacer búsqueda en el PubMed con estas siglas
porque son booleanos, el MESH ya los adoptó. Y el padre de la fotobiomodulación es el profesor húngaro, quien publicó sus primeros artículos en 1968. Si quisieran el abstract de este artículo, escaneen el QR, porque esta revista generalmente no tiene artículos free access, por todo hay que pagar. Entonces, por lo menos aquí llegan al abstract. ¿Cómo funciona el láser de baja potencia? Una de las personas más estudiosas en eso es una profesora rusa que se llama la profesora Tina Kavi, y explica muy bien, incluso en artículos que no necesariamente son nuevos, o hay más viejitos. Miren del año 2010, pero lo explica demasiado bien y es un artículo con total validez actual. ¿Qué hace un láser de baja potencia cuando irradia una célula enferma, llamémoslo así, o en un tejido enfermo? El láser de baja potencia atraviesa por selectividad el citoplasma de la célula, llega a la mitocondria. En la mitocondria, ustedes saben, es el pulmón de la célula. Y allí se desarrolla el ciclo de Krebs, ¿cierto? Y ese ciclo de Krebs entonces tiene una cadena metabólica donde básicamente nosotros consumimos materia y producimos energía, ¿cierto? Como hacen las plantas con la fotosíntesis. Pero acá hay un cromóforo que se llama la citocromoxidasa, es una enzima que es muy sensible a los láseres de baja potencia, láseres rojos o infrarrojos. Y estimulamos esa enzima y lo que se hace básicamente es producir mayor energía en forma de ATP. Y entonces esa producción de mayor energía lo que hace es estimular el metabolismo con luces rojas desde 630 hasta 1100 nanómetros, o sea, roja o infrarroja, con procedimientos de baja potencia. Generalmente la fotobiomodulación se hace con potencias inferiores a un vatio. Y en la célula se va a fomentar la proliferación, la migración, la adhesión y se va a disminuir la apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. Me encanta, no me pongan en corto. Están bien educados. Y a nivel de tejidos van a fomentar procesos de regeneración, reparación, supervivencia, reducen inflamación y alivian dolor. Para esto habría que abrir una página que se llama dosimetría. Nosotros tenemos en los diplomados de láser una clase que se llama dosimetría. Es una clase que normalmente se dicta en 3 horas. ¿Qué es dosimetría? Así como cuando el médico me prescribe un fármaco, va a tomar acetaminofén. ¿De cuántos miligramos? ¿Cuántas pastillas? ¿Cuántas veces al día? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cierto? Eso es dosimetría en farmacoterapéutica. En el láser hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, por eso no es tan sencillo, hay que abrir esa página en la curva de aprendizaje. A nivel de tejidos, miren, todos los tejidos humanos son sensibles al láser. Y miren la cantidad de enfermedades que se pueden atender, incluso desde el ámbito odontológico. Todo eso. Y etcétera, ¿no? Una de las cosas nuevas en las que está teniendo el láser buen uso es en la osteonecrosis por bifosfonatos. ¿Por qué? Porque el uso de fosfonatos en mujeres adultas cada vez es mayor, ¿cierto? Y la osteonecrosis también se ve, a pesar de ser un riesgo bajo, en Colombia ya tenemos muchos pacientes afectados con osteonecrosis por bifosfonatos, porque la anamnesis no fue completa, porque me confié, por muchas cosas, y el paciente le hacen sus cirugías maculares y no cicatriz. Entonces, ahí hay protocolos bien interesantes para el uso de láser de baja potencia. Como esta clase es de 1 hora, 1 hora y un poquito más, ¿sí? Entonces por eso los invito a que lo que sigue, que es evidencia clínica, lo disfruten pretendiendo saber para qué se usa el láser de baja potencia en esta parte y no cómo se usa. Porque para eso los invito a que hagan un diplomado, por lo menos, ya que programas de educación superior en Colombia y en Chile no nos dejan hacer, pero bueno, con Pablo haremos algo, haremos locuras. Todas bien hechas. Entonces por eso nosotros, ¿y por qué no tenemos un programa de educación superior en láser? Si en Europa sí lo tienen, ¿por qué no nos dejan? Y nosotros no trabajamos por debajo de la mesa. Somos legales. ¿Ok? Entonces, por eso comentamos la educación no formal a través de diplomados, pero bien hechos. ¿Punto? Y en el ambiente universitario, a mí me encanta, yo me siento de vacaciones esta semana.
Cuando a mí me invitan a dar cursos de láser asociados a una casa comercial, voy a regañadientes, pero les pongo condición. Yo no voy a hablar de su equipo, pues sí puede que lo nombre, pero yo no voy a hablar de que este es el mejor equipo y es el que hay que comprar y es el que hay que usar, porque eso es mentira, ¿cierto? O sea, si yo digo eso es porque él me está pagando, porque lo diga, ¿sí? En el ambiente universitario, yo todo lo que diga tiene que estar basado en evidencia científica. Tengo que ser muy cuidadoso en mi lenguaje porque el error del maestro se puede propagar. Si yo digo que 2 más 2 es 5, ustedes salen de este salón diciendo 2 más 2 es 5, ¿cierto? Entonces la profesión de docente es de alto riesgo precisamente por eso. Y al ambiente universitario lo invita a uno a esto, a decir verdades, a que las mentiras no las defendamos, a lo que no está evidenciado, soportado en la evidencia científica no lo defendemos. Y al responder de vez en cuando, no sé. No sé. ¿Y por qué no sé eso? Porque no sé, porque yo no me las sé todas. Y universidad viene del universo, donde la mente se abre completamente para recibir y decantar y filtrar ustedes lo que mejor se lleven de sus maestros. Entonces, pues esa reflexión me acompaña siempre y por eso yo me siento, donde mejor me siento es en el ambiente universitario, donde las verdades se soportan, ¿ok? Bueno, entonces, en hiperestesia dentinal, ejemplos, pues faltaba más que ustedes vinieran hasta acá y no ver ejemplos. En hiperestesia dentinal, obviamente bajo la definición de la teoría hidrodinámica o teoría de Brandstrom, que yo creo que todos conocen, ¿cierto? Entonces podemos utilizar el láser, pero aquí hay controversia. Hay artículos que hablan de obliteración de los túbulos dentinales con láser. Y aquí sigo respondiendo preguntas que ya me han hecho y que por eso me encanta que me las hagan. ¿Yo puedo obliterar los túbulos dentinales con láser? Claro que los puedo obliterar utilizando laser melting. ¿Qué quiere decir eso? Calentamiento o fusión. O sea, tengo que quemar la dentina para cerrar los canalículos dentinales con calor. ¿Ustedes se lo dejarían hacer? ¿Deliberadamente? Tal vez no, ¿cierto? O unas dirían, sí, pero después de ella, ¿cierto? Entonces, eso no suena bien. Entonces, claro, se retrae el odontoblasto. Y si me están quemando, yo me voy y se produce el cierre de esto. Pero si además hay otros mecanismos como el láser de baja potencia para producir una disminución de la transmisión neuronal, disminuye el dolor, un incremento en la producción de dentina secundaria, entonces puedo producir alivio del dolor. Pero si además de eso utilizo agentes químicos como la activación de un gluma, un glutaraldehído, ese gluma químicamente sí puede fomentar depósitos de calcio en los túbulos dentinales y el láser puede activar, el láser de baja potencia puede activar el químico para que ese químico en un mediano o largo plazo sea el que produzca el cierre de los túbulos dentinales de manera no invasiva, sin calor. ¿Estamos? ¿Yo con cuál me voy? Con esa. Yo soy odontólogo conservador, súper conservador. Entonces me voy con esa, porque además funciona, y funciona siendo no invasivo. ¿Cuál es la técnica? Verificación obviamente diagnóstica, porque yo no puedo decir, es que me duele aquí, listo, présteme el láser. Yo tengo que verificar, soy rehabilitador, tengo que verificar la oclusión, no sea un plano oclusal, de pronto con rayos X, que no haya una reabsorción idiopática externa, por ejemplo. Y si confirmo que es simplemente una hiperestesia dentinal, el protocolo que activo es limpieza de esa dentina con EDTA. Ese es el gluma que está comercialmente en Colombia, de la fábrica Kulzer. Están por dejarlo de llevar porque es muy costoso. Este frasquito, que es el tamaño de este dedo, vale en pesos chilenos, vale 100.000 pesos. 100.000 pesos chilenos. Entonces es muy pequeño y ya la fábrica Kulzer nos dijo, lo vamos a dejar de traer por costos. Bueno, entonces se pone el gluma, irradiamos con el láser de diodo, mire, 300 milivatios. Con una punta de 300 micrómetros, entre 300 y 500 milivatios, no más, durante 90 segundos en modo continuo, una o más sesiones. ¿Qué le digo yo al paciente? Si le sigue doliendo, me vuelve a llamar. ¿Sí? Pero muchas veces con una sesión basta. Y a veces aparecen a los 6 meses que me volvió a doler. Bueno.
Entonces, en conclusión, el láser de baja potencia no modifica los túbulos dentinales, incrementa el límite de excitabilidad de la terminaciones nerviosas causando efecto analgésico, promueve la diferenciación de células mesenquimatosas en odontoblastos y gracias a eso promueve la formación de dentina reparativa, reduce la inflamación y se puede combinar, como en esta foto, con geles bioadhesivos a base de flúor, como el Durapat de Colgate o el Clean Pro de 3M. ¿Ok? Y si hay afracción profunda, se puede cubrir con una resina. Y con eso hay sellamiento de los túbulos dentinales. Bueno, en DCM, dime. ¿Cuánto tiempo se puede lograr la liberación total de los túbulos? ¿O no lo logran? Mediano o largo plazo. Diríamos semanas, meses, dependiendo del caso. Depende de la sesión y Sí. Bueno, entonces vamos a ver ahora en DCM, DCF, DTM o como lo llaman acá en Temuco, en la Universidad TTM. Todos sabemos de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, básicamente el láser es una terapia fácilmente aceptada, no invasiva, no farmacológica, de un efecto rápido después de la aplicación. La penetración y absorción de la luz en el tejido dependen de la longitud de onda del láser, entre otros. Recordemos eso. Y reduce los signos inflamatorios, repara el tejido profundo y actúa como analgésico. Este es un caso clínico. Su es una compañera mía de máster, brasilera, en este caso tenía 28 años, sistémicamente sana. Este fue un caso académico, entonces hicimos muchas cosas más ortodoxas que clínicas. Signos y síntomas: un chasquido y dolor a la apertura en la TM derecha, una apertura bucal limitada, miren, 25 milímetros dentro del rango propuesto por estos autores de normalidad de 32 a 62, con un dolor por escala análoga de 4.5, dolor moderado. No era el paciente, ella no se iba a morir de eso, pero bueno, un caso que académicamente nos sirvió. Diagnóstico: disfunción craneomandibular, o bueno, o TTM, como lo quieran llamar ustedes, son sinónimos. Incluso en Colombia, cada universidad le pone el nombre que quiere, DTF, DCM, no importa. Con mialgia local, utilizamos un láser TOR, que es de fabricación británica, de 810 nanómetros. Esta fábrica solamente produce láseres para procedimientos de fotobiomodulación, o sea, no son láseres de baja potencia. Usamos una punta que se llama Cluster, que tiene varios, como una ducha, ¿sí? Una regadera. Irradiamos 3 puntos del lado derecho durante 60 segundos por 7 días. La parte media del temporal, la parte media más macetero y la ATM. El láser es infrarrojo. ¿Y por qué ven ese halo de color rojo? Si la luz infrarroja no es visible. Porque todos los láseres no visibles tienen, por obligación de fábrica, tener una luz guía, que se sepa por dónde va, que se sepa que el equipo está irradiando. ¿Sí? La luz infrarroja no la vemos. Entonces tiene una luz guía roja, que es una luz de baja potencia como la de este láser, que simplemente te dice el láser está encendido y por dónde está irradiando. ¿Okay? Bueno, seguimiento. Miren, primera irradiación 25 milímetros, 4.5 dolor. Cuarta irradiación 7 días después. No le irradiamos 7 veces, sino 4 veces durante 7 días. Miren la apertura, 42 milímetros, dolor cero. Y ahí está. Y un artículo reciente, bueno, el año pasado, donde habla básicamente que en pacientes con disminución de la apertura bucal producida por trastornos de la articulación temporomandibular, el láser de baja potencia puede mejorar los valores de esa apertura bucal. Aclarando esto, yo no mencioné la palabra bruxismo, ni trauma oclusal, ni parafunción. Si el paciente tiene parafunción, yo soy rehabilitador antes que experto en láser o conocedor del láser. Entonces, si el paciente necesita una placa oclusal, hay que hacerla, porque si el paciente tiene un trauma oclusal, una mordida abierta, unos contactos prematuros atrás, y yo no manejo el tema oclusal, el paciente después de un tiempo va a volver con la patología, ¿ok? En pacientes con cáncer, entonces hay una gran controversia, unos dicen si lo use, otros dicen no lo use, porque el láser, así como puede estimular células benignas, puede estimular células malignas. Entonces lo que hacemos es, pacientes, primero, si el paciente tuvo cáncer en zona de cuello, yo le pido permiso al cirujano que lo operó y lo que él me diga lo hago. Si él me dice sí, hágalo, no lo haga, yo respeto eso. Pero en este caso, por ejemplo, utilicé yo mismo, aprendiendo a aprender, me fui a la WANT, que es la Federación Mundial de Láser de Baja Potencia, la más importante del mundo,
y hacen consensos mundiales. Miren este consenso de 264 autores, año 2022, básicamente para establecer protocolos para manejar una paciente que tenía efectos colaterales por cáncer. Esta es la paciente, mayo 2023, 67 años, con cáncer de seno desde 5 años atrás, con cirugía, radioterapia, tamoxifeno. Después le dio un adenocarcinoma de colon 3 años atrás, tuvo colostomía, metástasis en hígado 2 años atrás. Ella estaba mal, ella es Gloria, prima hermana mía, y empezando a estudiar ella tenía una poliquimioterapia, pero este bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, todo lo que termina en MAP es anticuerpo monoclonal, ¿cierto? Como los que se utilizan para la osteoporosis. Encontré que produce deterioro todos estos efectos. Y miren, disminuye la angiogénesis, produce osteonecrosis. ¿Cuál era el signo de ella? Que ella decía, todos los días los labios me amanecen pegados y tengo que romperlos para poder abrir la boca, todos los días. ¿Qué hicimos con ella? El día 1 hicimos una primera irradiación con un láser de baja potencia, con diferentes puntas. Combinamos con una enzima que se llama peroxidasa, que comercialmente se conoce como Bioxtra, disponible en el mercado colombiano, fabricación francesa, no sé si en Chile la conozcan, que es básicamente para síndrome de boca seca por cualquier causa. Miren, 5 de mayo del 2023, agosto 2023, después de muchas irradiaciones, yo la veía cada semana, logramos superar el problema de los labios. Claro, su calidad de vida estaba muy identificada por las otras cosas, pero fuera de eso no poder abrir la boca con toda esa cantidad de males, pues terrible. Y murió en mayo de este año. En herpes labial recurrente, obviamente, dependiendo del periodo o la instancia de la patogenia, ojalá en herpes labial recurrente que estén o en la etapa prodrómica, cuando el paciente siente el escozor, el calor local, o ampolla, porque ya en ampollas múltiples o ostras ya el paciente uno le dice, la próxima vez me llama antes. Se irradian los puntos donde esté el herpes, y este es un artículo del año 2022 donde habla de que el láser parece que puede producir efectos oxidantes en el ADN del virus y que pueda llegar a producir la inactivación del virus. Esta es una revisión de 16 artículos de PubMed y Cochrane, bien interesante, que arroja estos resultados, en donde sí que vemos con evidencia clínica que los pacientes cada año llaman menos. O sea, el que iba 4 veces al año por eso, ahora va 2 o de pronto 1, porque la reaparición del herpes es menor. En neuralgia de trigémino también lo utilizamos, entendiendo pues la definición como un dolor facial severo, que es uno de los dolores más fuertes que atañe a la humanidad, y por eso hay casos de suicidio de pacientes por no soportar el dolor. La cantidad de tratamientos que hay, pues invasivos, no invasivos, farmacológicos, no farmacológicos, pero el láser realmente genera una opción interesante. Esta es una paciente mía de 56 años en su momento, que es lo típico, y ojo, queridos colegas, ustedes son dentistas, paciente y dice, es que me duele esta muela. Entonces, miren este paciente, que además bien atendido por colegas súper respetables. Dolor en un premolar, endodoncia, de uno luego del otro. Me sigue doliendo, cirugía apical. Me sigue doliendo, exodoncia. Me sigue doliendo. Después de mucho tiempo fue diagnosticada por una neuralgia del trigémino. Y los pacientes muchas veces nos buscan por dolor mental. Entonces yo hice la prótesis porque yo era rehabilitador, pero no le quitaba el dolor con eso, ¿cierto? Entonces hicimos un protocolo de 10 sesiones con unos puntos gatillos, los famosos trigger points, donde generalmente son las terminaciones del trigémino, según la zona afectada, B1, B2, B3. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces se determinaron los puntos gatillo, hicimos diferentes irradiaciones con un láser de 940 nanómetros, intraoralmente en el ápice del canino. Luego un barrido con una punta desfocalizada, o sea, una punta un poquito más grande. Y la escala de dolor inicialmente fue esta, tuvo un periodo de exacerbación como en la etapa intermedia. Es una paciente que yo sigo viendo cada año y el día el dolor es serio.
Este es un artículo de marzo de este año donde básicamente dice que no hay protocolos o parámetros todavía claramente definidos de cuál es la dosimetría exacta por una neural de trigémino, pero que definitivamente pues hay reducción del dolor demostrado con evidencia. Este paciente me ameritó la publicación de ese capítulo, tratamiento de neural de trigémino con terapia de láser de baja potencia, en el libro del profesor Aldo Brunera. Ya tiene 5 años, pero solamente se comercializó en Brasil. El capítulo 29 tuve el honor y la fortuna de escribir. Aquí está el profesor Aldo Brunera, su esposa, y el profesor José Barrabán, nuestro director del máster. En parestesia del nervio dental inferior también lo utilizamos, entendiéndola por definición que es una neuropatía, en donde generalmente hay ausencia de sensibilidad, pero también a veces hay fases de hiperestesia. Por muchas causas, miren ustedes, exodoncias, fracturas, cirugía maxilofacial, neoplasias, infecciones, endodoncia, implantes, hasta ahí nada nuevo. Por anestesia, una simple anestesia del bloqueo del nervio dental inferior que haga una cierta laceración con la aguja, que la podemos tener todos, puede producir una parestesia. Entonces no porque yo no haga cirugía no voy a tener este evento adverso, que es muy mal para el paciente y para el odontólogo que lo causa. Básicamente se hace un mapeo de las zonas que no están sensibles, se puede hacer con el explorador, si se hace en ambiente universitario, ojalá hacer una escala análoga de la recuperación de la sensibilidad. Los puntos de irradiación intraorales y extraorales, o sea, se irradia por dentro y por fuera de la boca. Y este es un artículo reciente de mediados de este año también, en donde pues básicamente dice que el láser de baja potencia es promisorio para los pacientes con parestesia. Ahora vamos a ver láser de... ¿Cómo estamos de tiempo, Pablo? Pues pasados. Sí, yo de unos 5 minutos. Bueno, vamos a pasar un poquito rápido, ¿vale? Recordemos que la clase es informativa, no es descriptiva, entonces por eso puedo pasar un poquito rápido. Dime. Tengo una pregunta de la mondositis. No sé si, no recuerdo si le dijo una dosimetría específica. Sí, claro. Claro, todo lo que tú hagas con láser con láser de baja potencia tiene que tener una dosimetría específica. ¿Y por qué con alta potencia no? Porque si tú vas a hacer una frenillectomía, pues el propósito es cortar el frenillo. Claro, hay unos parámetros de potencia que debes usar, pero no puedes decir, y lo voy a irradiar con láser de alta potencia durante 90 segundos. No, es cuando cortes el frenillo. ¿Y ¿Okay? eso está por edad? No, no. O sea, ¿son para colectivo? Sí. ¿Y ese cuánto está desarrollado? Desde 1964, como lo escribió el profesor Mestre. Okay. En cirugía de tejidos duros, esta es una paciente con unos tonos linguales que le íbamos a hacer en la universidad, una prótesis removible, y es una de las indicaciones, tal vez de las pocas indicaciones que hay para remover los tonos mandibulares. Aquí ven el tonus izquierdo, miren el corte con un láser de herbiocromo. Aquí sí es un corte directo en contacto con la punta. Del desprendimiento del tonus, el fragmento, luego se hace un repasado, se puede hacer con el mismo láser. Y en el lado derecho lo que hicimos fue un desgaste, porque el tonus no era, digamos, era multilobular, pero era un poco más planito. Entonces hicimos fue desgaste. Las suturas y el control a los 3 meses de la paciente. En cirugía de tejidos blandos, esto es una biopsia excisional de fibroma por irritación, que la vemos muchísimo. Entonces aquí utilizamos un láser Woodpecker, fabricación china, con 3 longitudes de onda. Utilizamos la más coagulante, que es la azul. ¿Por qué sabemos que la más coagulante es la azul? Miren la absorción del láser azul en hemoglobina, que es donde está más alta, ¿sí? Entonces eso es, digamos, selectivamente escoger un láser de acuerdo con la gráfica que conocemos. Aquí ven el láser, utilizamos el rojo también, utilizamos el azul, y todo lo que hacemos de eliminación de lesiones, le hacemos histopatología y más si estamos en el ambiente universitario. Entonces aquí está la patología que confirma un fibroma por irritación. ¿Ok? Vuelvo y lo digo, no porque tengamos un láser somos patólogos, ¿cierto? La evolución 4 semanas después y lógicamente ir al factorio cruzante que produce fibroma. Si somos rehabilitadores, pues cómo no vamos a ir ahí. En periodoncia,
todos estos aplicativos aquí es una elevación de puntos cenit en una paciente de 23 años con sonrisa gingival con una expectativa estética. Las fotos iniciales, el sondaje, promedio de surco 2.3 milímetros, completamente relacionado con normalidad, radiografía inicial, el láser que se utilizó, el herbiocromo de Uniceo, procedimiento de corte, obviamente, la gingivectomía, hicimos una marcación con lápiz impermeable previa y finalizamos con una frenillectomía, porque también teníamos un frenillo solo insertado. Claro, y en la medida en que elevamos los puntos cenit, pues el frenillo quedó casi a nivel. Entonces resultó útil hacer la frenillectomía con el mismo láser. Aquí ven el resultado en la misma cita, antes y después. Obviamente no íbamos a eliminar la sonrisa gingival del todo, hay quienes lo hacen. Nosotros pues con todos los parámetros periodontales que nos podíamos mover y 6 meses después con realmente unos niveles aceptables. En implantología hay muchos procedimientos que se hacen incluso en la fabricación de los implantes, en mucositis y perimplantitis. Dejo en rojo primera fase, la elaboración de alvéolos quirúrgicos para implantes con láser 100% es un mito. Todavía no hay evidencia de que funcione más preciso y con mejores efectos que con una fresa que ya viene precalibrada. Entonces, es un mito, hay muchos ensayos clínicos, pero no hay nada demostrado. Pero segunda fase sí, incluso muchas veces se pueden hacer sin anestesia. Estamos con un diodo removiendo el tornillo tapón con anestesia tópica solamente y en esa misma cita podemos colocar el tornillo de cicatrización o incluso temporalizar. En perimplantitis, que es obviamente pues, por definición todo lo que está por defecto del tejido óseo alrededor del implante restaurado, también hay protocolos para esto. Este es un artículo de este año también en donde se dice pues, que la fotobiomodulación también es útil en pacientes con perimplantitis. Se puede hacer en forma cerrada a través del surco perimplantar o se puede hacer en forma abierta a manera de cirugía, irradiando también los implantes. En endodoncia, esta era la gráfica que yo te decía ayer que resume todo, se puede hacer desinfección del diodo, del canal en seco con diodo, o sea, sin ningún irrigante ni refrigerante. Se puede hacer terapia fotodinámica con azul de metileno, verde de indocianina o azul de toluidina. Y también se puede hacer la famosa técnica LIGHT, que es la irrigación activada por láseres de herbiocromo-más hipoclorito de sodio, por un principio físico que se llama cavitación, que es la producción de burbujas. ¿Okay? Para la descontaminación, como lo sugiere la gráfica, del canal radicular. Cortesía del doctor Jaime Donado, endodoncista, quien también hizo el máster de la Universidad de Barcelona. En esmalte y dentina viene la incógnita, ¿no? Yo voy a hacer preparación de cavidades para operatoria en comparación con la fresa, ¿qué pasa? Porque claro, ambos se pueden usar. Entonces, básicamente, corte de esmalte y dentina, el láser es sensible a los dos. Remoción selectiva de caries es más sensible el láser, o sea, yo puedo ajustar ciertos parámetros para que solo remuevan la caries y el tejido no, con una mayor precisión, sin dejar Smear layer, con menor temperatura, con menor riesgo de iatrogenia, con menor ruido. Ese menor ruido genera un poquito de mayor cercanía con el paciente, sobre todo cuando son niños. Dime. Doctor, ¿qué pasa con los procedimientos posteriores a la cavidad cuando uno hace con láser, por ejemplo, el lavado ácido o la inhibición de la mineraloproteinasa, por ejemplo? Existe. Perdón. Porque igual, dependiendo de la profundidad de la cavidad, uno decide qué sistema adhesivo utilizar. Claro. Entonces, ¿qué sucede con esos procedimientos? Te lo respondo con dos asuntos. Tú con el láser puedes eliminar el Smear layer, como lo dice la gráfica. ¿Sí? Tú con el láser, por esa misma eliminación del Smear layer, puedes hacer un procedimiento selectivo para no hacer grabado ácido. O sea, puedes hacer un grabado con el láser. ¿Sí? Con valores adhesivos muy parecidos a los del grabado ácido con ácido ortofosfórico. Y había otra. Con el tema, por ejemplo, de los adhesivos. ¿aquí corre lo mismo?
No sé, no sé. Pero lo que sí puedes hacer, si hay protocolos, pero no lo traje, pues por el tiempo, es activación de adhesivos con láseres de diodo. O sea, tú colocas el adhesivo y antes de fotocularlo, lo activas con un láser de diodo que no sea azul porque lo fotoculas y hay una activación y todo eso conlleva un incremento de los valores adhesivos. ¿Ok? Y por eso en endodoncia también es de preferencia, porque el limado en endodoncia, Pablo me corrige, cuando se utilizan solamente limas, pues siempre queda un smear layer que hay que barrer. Pero cuando utilizan láser en endodoncia, pues láser de hervio, no láser de diodo. Láser de diodo, acuérdense, cero sensible a esmalte y dentina y por lo tanto al smear layer. El smear layer es un barro que resulta del esmalte y la dentina. Entonces, por eso la preparación biomecánica se ve mucho más profunda en todo lo que son ramificaciones de los conductos y tal cuando utilizas el láser por la remoción de ese esmalte. Sí, lo que pasa es que para complementar solamente, porque está muy bien, el mecanismo por el cual se remueve el smooth layer es por esta cavitación que conversaba el doctor Giraldo. La longitud de onda del herbio es muy bien absorbida por el agua, se genera un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento es el que va sacando todo el smooth layer. De hecho, cuando tú activas, tú ves cómo sale. Entonces, nosotros tenemos varios casos que incluso cuando al momento de obturar, de hacer la obturación endodóntica, el cemento escurre por muchos más lados de lo que usualmente escurre. Y eso es porque realmente este flujo es muy efectivo. Entonces, el concepto es que para remover el smooth layer es justamente por este flujo turbulento más que por una acción misma de la longitud de onda sobre la pared. Doctor, entonces al utilizar láser no sería necesario utilizar EDTA, No, pero igual se utiliza. Sí. Por ejemplo, si me preguntas a mí, los protocolos que nosotros empleamos, igual utilizamos EDTA, porque a mi entender, mientras más ayuda tengamos para dejar despejados estos túbulos dentinarios, va a ser mucho mejor. Entonces, en teoría no, pero yo sí lo hago, porque en definitiva prefiero asegurarme, digamos, de que el hipoclorito va a poder alcanzar estas zonas profundas para poder desinfectar. Pero es buena pregunta. Yo creo que ya me quedan 5 minutos. ¿Vale? ¿Ustedes a qué hora tienen clase? ¿Ya o no? Vale. Horario de almuerzo. Bueno, pues mira, si hay coro. ¿No hay problema? Póngale 5 minutos yo creo que ya nos quedan. Lo que se tarda. Bueno, desventajas, y esto es muy importante, o sea, el láser no es la panacea. Desventajas en operatoria dental y estética. Curva de aprendizaje, obviamente. Costos de los equipos. Márgenes de cavidad menos terminados en comparación con las técnicas manuales, sobre todo hoy en día en preparaciones, por ejemplo, para carillas, tengo las fresas de halo rojo, de halo amarillo, de halo blanco, la magnificación, ¿cierto? Entonces los márgenes cavitarios con el láser suelen no ser tan precisos. Es más lento, esto es muy importante. No existe una técnica con la cual con un láser yo abra una cavidad de primera clase en un molar, por ponerlo simple, más rápido que con un láser. Eso es una vil mentira, ¿ok? No corta el metal, o sea, si vas a quitar una amalgama tienes que quitar la condensa. Las coronas, carillas y otros que requieren preparaciones especiales con paredes rectas no pueden ser logradas con el láser. Ojo con esto. Yo puedo hacer cantidades para operatorio, pero yo no puedo hacer una preparación por una corona completa con el láser. Pero Fotona está haciendo ensayos desde hace varios años, ahorita están un poquito quietos con el tema, para hacer preparaciones geométricamente muy pulidas, con una punta que se llama la S-Runner, que utiliza un escáner previo, pero no existe todavía, eso está quieto. Yo hace unos días me comuniqué con el proveedor de Fotona en Colombia y le dije, Diego, él es rehabilitador, y me dijo, no, ese tema está quieto, por ahora olvídelo. Pero bueno, estamos jóvenes y probablemente veamos el desarrollo de técnicas que nos permitan lograr esto, pero todavía no. Y para terminar, de cementación de carillas cerámicas después de irradiarlas con el láser.
Entonces, los láseres que se usan hoy en día para eso, o sea, para retirar restauraciones cerámicas, son herbiocromo, herbiojack. En el pasado se utilizaron neodymium-jack, se utilizaron láser de CO2, pero realmente hoy en día estos son los más importantes. Estos dos están comercialmente disponibles en Colombia. Bueno, incluso el Light Touch está también en Brasil, está en Ecuador, está en Venezuela, y creo que en Perú, en Uruguay, yo creo que próximamente lo verán en Chile. ¿Qué materiales se pueden descementar con un láser? Materiales libres de metal, feldespato, leucita, disilicato de litio, circonia y los híbridos, o sea, todos. Que pueden ser fabricados, maquinados o inyectados, no importa. ¿En qué tipo de restauraciones? No solamente carillas, coronas, puentes, incrustaciones, carillas con diferentes espesores, no importa. Normalmente, si yo necesito retirar una restauración bien cementada, libre de metal, yo puedo recurrir al instrumental rotatorio, ¿sí? Con todos los riesgos que implica, sobre todo para el tejido remanente. ¿Por qué debo remover una restauración cerámica? Por fractura, por pigmentación, por decoloración, por insatisfacción del paciente o por una mala técnica de adhesión. Yo creo que, si ustedes saben, si yo utilizo cementos con aminas terciarias, o sea, duales, que son para el sector posterior, para cementar carillas, pues voy a tener una pigmentación como esta que ven acá después de un tiempo. Y normalmente esos procedimientos no son económicos. El paciente te va a decir, mira, eso no me gusta, eso hay que quitar. Entonces, y hoy en día en el mundo actual, pues están haciendo muchísimas restauraciones estéticas, luego habrá que quitar cada vez más, no todas, faltaba más, pero cada vez habrá que quitar más. Y el láser pues surge como una técnica alternativa. En ambiente de investigación utilizamos dientes bovinos. El diente bovino es muy parecido al diente humano y está avalado para cuando vayan a hacer trabajos de tesis y si van a utilizar pronto procedimientos de adhesión. El diente bovino es un diente muy fácil de conseguir, y pues todo es grande, el esmalte es muy parecido. Entonces nosotros preparamos el esmalte y hacemos unas láminas en forma de discos y cementamos y luego irradiamos esto para poder descementar después. ¿Qué se pretende con esto? Que el láser, la cerámica es transparente para el láser llegue al adhesivo sin producir calor, bajo unos efectos en frío, produzca una vaporización de ese material cementante. Bajo tres teorías: ablandamiento térmico, que es obviamente atravesando la carilla pero produciendo calor. Calor que puede ser suficiente para activar la sustancia P dentro de la pulpa y producir un fenómeno de inflamación con sensibilidad postoperatoria. Yo pertenezco a los que no queremos eso. Por eso ese procedimiento yo lo hago sin anestesia, en lo posible, que el paciente me diga, me frene y así me demore más, no importa. Y aquí ven un par de videitos editados con la doctora Mónica González. Ella es una líder en la adhesión colombiana, de la miembro de la Socoláser, y con ella hicimos la descementación de unas carillas que nos llegaron a la universidad con un láser de herbiocromo de propiedad de Uniceo. Los parámetros usados: 4 vatios con agua, con aire, entonces irrigación permanente, sin contacto con la carilla. Irradiamos durante un tiempo todas las zonas de la carilla y luego, poco a poco, se van removiendo. Cuando no, hay veces uno pone la cucharilla y no sale, entonces hay que aumentar el tiempo, ojalá no la potencia. Y en la parte de abajo, bueno, ahí ven todas las carillas removidas. Ese color es normal, es el cemento con el efecto ablativo. Y en este video de abajo, una descementación de una fuente de Maryland en circonia de la doctora Mónica González. Se le despegó uno de los retenedores y el otro no. Entonces irradiamos con el láser para recuperar la prótesis, volver a instaurar un protocolo de adhesión y recuperarla, pues, reponerla sin perderse. Esto lo hicimos con un láser de herbiojack. Mire, la longitud de onda es muy parecida: 2780 nanómetros, 2940. Son muy parecidos, pero este láser tiene un poquito más de absorción por el agua. Entonces hicimos el procedimiento parecido.
y se empieza a hacer un poquito de fuerza con un instrumento, una cucharilla, en este caso un explorador. Luego, obviamente hay que recuperar la cavidad, eliminar, eso lo hacemos con allenador húmedo para recuperar la cavidad otra vez en forma limpia. Y bueno, por último, hacerle un poco de propaganda. Con Pablo estaremos en Brasil, noviembre 11 al 13, es el Congreso Mundial de la World Federation. Ahí estaremos pues varios ponentes. Y yo tendré mi conferencia el 12 de noviembre de cementación de restauraciones cerámicas con láser, la realidad actual, o sea, es el estado del arte, tanto en parte clínica como en evidencia científica, lo que hay hasta hoy. Y también haremos un curso avanzado de cementación de carillas. Ese es un libro de la editorial Médica Panamericana, no sé si esa editorial se mueve en Chile. Sí, es española, ¿no? Este libro ya salió en forma virtual y está por salir en formato físico. Estamos urgencias odontológicas y con la doctora Diana Montoya, la secretaria de Socorláser, ortodoncista, también hizo el máster, también amiga de Pablo. Hicimos el capítulo 23, aplicación de láser en urgencias odontológicas. Como les digo, esto es una edición reciente, la empezamos a escribir en pandemia. Pero bueno, por todo lo de la pandemia, apenas hace un mes salió y en forma física todavía no ha salido, está por salir. Y lo que nos queda, el etcétera del láser en odontología, podríamos decir entonces, ortodoncia, aceleración del metabolismo óseo, terapia fotodinámica antimicrobiana, que es bien interesante, como les digo, ustedes tienen al experto en esto. Aclaramientos dentales con un asterisco en rojo. No conozco evidencia científica segura, si bien los comerciales, el marketing, todos dicen, claro, 1 o 2 sesiones, peróxido de hidrógeno, láser, y listo. Y listo es que los dientes muchas veces nos quedan de este blanco, y a veces, muchas veces con contracción pulpar, envejecimiento prematuro. Entonces yo los invito a que sean prudentes con el tema. Yo no hago aclaramientos, yo hago aclaramientos dentales sí, pues los hago con peróxido de carbamida a bajas concentraciones. Y teniendo el láser no lo utilizo para esto. En los congresos mundiales de láser nunca se habla de aclaramientos dentales. Entonces es un tema todavía por revisar. Y terapia ronquido, ayer comentábamos con Pablo, probablemente en el simposio esta semana avancemos un poco porque pues vendrá la discusión. Pero la terapia ronquido, si bien se promueve mucho con láseres de DIO, con láseres de Herbio, para irradiar la úvula y generar un poquito más de tensión, no conozco estudios a mediano o largo plazo que digan que se mantenga esos buenos efectos de la terapia ronquido. Y la gente habla más de anécdotas, ¿no? Entonces mi abuelita llegó a roncar y al mes estaba feliz y tal, y sí hay evidencia científica, pero en el corto plazo. Entonces, pues también nos falta profundizar un poquito en el tema, sobre todo conociendo evidencia a largo plazo. Pero yo le decía ayer a Pablo que se las comparto a ustedes una frase. Miren que yo digo, no conozco evidencia, yo no digo, no hay evidencia. Porque, ¿qué tal que ahorita está publicando un artículo y yo no lo conozco? Y entonces entre los investigadores tenemos un dicho que dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, el hecho que yo no conozca si hay literatura o no, no es que no la haya. Yo no soy Dios. ¿Sí? Entonces, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces no es lo mismo decir yo no conozco evidencia de a decir no hay evidencia de. Bueno. Y bueno, con esto y una frase de, bueno, mis maestros, el doctor Tony España, José Barrabal, en el laboratorio de materiales de Unición, nuestro maestro presidente fundador de Unición, el doctor Enrique Mejía Burgos, que en paz descanse, hace 2 años que nos fue, y con una frase que nos dejó, lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. Gracias por su tiempo, me perdonan que me haya pasado unos minutos, espero que hayan disfrutado la Bueno, solamente para cerrar, no sé si hay algún comentario o alguna consulta que haya llegado al tintero. Sí. Quería preguntar cómo es que se genera la selectividad en las lesiones de caries con el láser. Básicamente por potencia, tú puedes usar unos parámetros de baja potencia para que el láser únicamente haga la ablación del tejido cariado y no hagas ablación ni desmante la dentina. Pero esa lesión de caries inmediatamente tiene dentina regenerativa. ¿Dentina afectada? Sí. No sé si ustedes conocen unas fresas redondas que son de plástico.
que son para remover tejido cariado. Sobre todo en segundos molares superiores, hay veces ver una carie, pues verla en directo no es fácil, ¿cierto? Entonces hay unas piezas de plástico que son selectivas y que no cortan esmalte y dentina sana. Es algo parecido, son de color verde clarito y son en plástico, son desechables. Entonces es algo parecido a eso. Es como usar la cucharilla. Que la cucharilla lo usamos muchos para terminar una cavidad a veces a mano, ¿cierto? A la antigua. Pues presente para proteger el órgano pulpar que a veces no está expuesto, pero está cerquita. Entonces con el láser lo puedes modular también para eso. ¿Había otra? Vale. Bueno, en general, como para redondear un poco, si se dan cuenta, el tema del láser es súper interesante. Al principio sí que enreda un poco, a todos nos pasa, pero la invitación es que al que realmente que le interese el tema, de verdad que hay que sentarse un rato y ahí uno ya empieza, porque a modo de resumen, cuando yo llegué allá, yo le dije que no al láser un par de veces. De hecho, le dije 2 veces que no, porque había un proyecto de láser. Yo quería hacer micro más dura, al final terminé haciendo igual microbiología, pero asociado al láser. Y la verdad que es un mundo súper interesante. Tiene mucho de ciencia básica, tiene mucho de biología, de física, de química. Entonces eso también lo hace súper interesante. Y por ejemplo, frente a la pregunta, ¿qué láser me compro? ¿No? Hay un láser casi para cada acción clínica. Entonces eso también nos demanda a los que nos gusta el láser poder estudiarlo muy bien, porque tenemos que saber muy bien qué láser usar para qué actividad. Pero de verdad que es un mundo súper apasionante. Como bien decía Hernán, no es nuevo, pero para los dentistas es súper novedoso. Ahora es cuando se está usando mucho, ustedes ya verán en redes sociales, que de verdad que ahora van a empezar a escuchar mucho más de láser, porque bueno, ya estamos con el diplomado, hay casas dentales en Chile que están súper preocupadas de también mover un poco el mercado comercial, así que eso, y el láser se puede aplicar en todas las especialidades, eso también es súper interesante. Así que obviamente que con una clase o una charla como la del doctor, esto es una pincelada. Cuando ustedes veían cómo se van dividiendo los láseres de acuerdo a longitud de onda, solamente con eso hay mucho que hablar, pero bueno, al menos esto ya permite dar un paso y posicionarlos a ustedes. Así que eso, muchas gracias por haber asistido, creo que firmaron todos la lista, ¿sí? Vale, así que muchísimas gracias y será hasta una pronta ocasión.